Bienvenidos a un nuevo quiz divertido. Hoy continuamos con las preguntas libro por libro. Llegamos al libro de Éxodo. Son 25 preguntas en total. Pero primero vamos con los saludos. Un saludo especial para Nancy Erner. Muchas gracias. Saludos para ti, para Samuel allí en Argentina. Noemí Ramírez, un saludo para ti. Acertaste 21. Estela Armira, gracias por ese mensaje tan hermoso. Elizabeth dice fallé una. Y el Salmo 119 tiene 176 versículos. Muy bien. Daniel, ¿me puedes dar un corazón y te saludamos también? Y Alejandrina, saludos para ti allí en México lindo. Francisco Campos, un saludo para ti, gracias por participar. Comencemos. Primera pregunta sobre el libro de Éxodo. ¿Por qué el faraón tuvo miedo de los israelitas y los sometió a esclavitud? A, porque Israel era fuerte. B, porque Israel era numeroso. C, porque Israel oraba a Dios. O D, A y B son ciertas. Y la respuesta es muy bien. A y B son ciertas porque Israel era fuerte y porque Israel era numeroso. Dice Éxodo 1 del 8 al 14. Segunda pregunta. ¿Qué debían hacer con los israelitas varones recién nacidos por orden del faraón? A, echarlos al río. B, preservarles la vida. C, marcarlos con fuego. O D, A y B son ciertas. Terminó el tiempo y la respuesta era la A. Muy bien, debían echarlos al río. Éxodo capítulo 1 versículo 22. Tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo de nacido tenía Moisés cuando su madre lo puso en una arquilla en el río? A, 8 días. B, 1 año. C, 4 semanas. O D, 3 meses. Pues Moisés tenía tan solo 3 mesecitos de nacido cuando la mamá tomó esta decisión. Éxodo 2, del 1 al 3. Siguiente pregunta. ¿Con cuál otro nombre es nombrado en la Biblia Jetro, el suegro de Moisés? A, también como Joás. B, como Reuel. C, como Malael. O D, como Madián. Y la respuesta es la B. Muy bien, Reuel. Exactamente, lo puedes leer en Éxodo capítulo 2, versículo número 18. Siguiente pregunta. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, ¿qué le respondió Dios? A, Jehová. B, Yahvé. C, yo soy. O D, Elohim. Si respondiste la C, estás en lo correcto. Dios le dijo, yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Siguiente pregunta. ¿Quién iba a matar a Moisés cuando iba de regreso a Egipto? A, el faraón. B, Satanás. C, Jetro. O D, Dios. Pues si respondiste de Dios, estás en lo correcto. Sí, puedes leerlo en Éxodo 4:24. Tremenda escena. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Faraón con los israelitas cuando Moisés y Aarón fueron a hablar con él? A, les impuso más trabajo. B, los dejó libres. C, mató a los primogénitos. O D, no hizo nada. Pues la respuesta era la A. Sí, se ofuscó, se molestó y les puso más trabajo a los israelitas. Éxodo 5 del 1 al 9. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Aarón con su vara delante de Faraón? A, reverdeció. B, secó los ríos. C, se convirtió en culebra. O D, se convirtió el agua en sangre. Si respondiste la C, estás en lo correcto, felicitaciones. Se convirtió en culebra. Éxodo 7 del 8 al 13. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la segunda plaga que Dios envió a Faraón y Egipto? A, los piojos. B, las ranas. C, las úlceras. O D, las tinieblas. Muy bien, B, la plaga de las ranas por todas partes. Terrible plaga. Éxodo 8, versículos del 1 al 15. Siguiente pregunta. ¿Cuál fiesta nació la noche que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto? A, Pentecostés. B, los tabernáculos. C, el Pesaj. O D, la Pascua. Exactamente, de
nada más y nada menos que la fiesta más importante, la fiesta de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 28. Siguiente pregunta. ¿Qué hicieron los israelitas a los egipcios antes de emprender la salida de Egipto? A. Los despojaron. B. Los hirieron. C. Quemaron sus casas. O D. Mataron a sus hijos. Pues la Biblia menciona que los despojaron de sus alhajas, de sus joyas y muchas cosas más. Éxodo 12 del 35 al 36. Siguiente pregunta. ¿Qué se llevó Moisés de Egipto camino al desierto? A. El arca del pacto. B. Los huesos de José. C. La hija del faraón. O D. La imagen de Horus. Si respondiste la B, estás en lo correcto. Se llevó los huesos de José. Éxodo capítulo 13, versículo número 19. Siguiente pregunta. Entonces Dios dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que A. Descansen. B. Se circunciden. C. Marchen. O D. Me alaben. Y la respuesta es la C. Muy bien. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y abrió el Señor el mar rojo en dos. Éxodo 14, 15. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió los cantos junto a Moisés después de cruzar el mar rojo en seco? A. María. B. Aarón. C. Miriam. O D. Ahí se son ciertas. Y la respuesta era la D. Ahí se son ciertas, porque la hermana de Moisés que cantó con él se llama María o Miriam según la versión bíblica. Éxodo 15 del 1 al 21. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban las aguas amargas que Dios endulzó en el desierto? A. Efa. B. Shur. C. Salim. O D. Mara. Pues estas eran las aguas amargas de Mara. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Siguiente pregunta. El maná era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con A. Leche. B. Higos. C. Miel. O D. Aceite de oliva. Y la respuesta es muy bien. C. Como hojuelas con miel. Éxodo 16, 31. Entonces sabían a rico. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el pueblo que vino contra Israel en el desierto y Dios prometió venganza? A. Filistea. B. Amalek. C. Persia. O D. Babilonia. Pues este pueblo se llamaba, muy bien, B. Amalek o los amalecitas. Éxodo 17 del 8 al 16. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Moisés y Séfora? A. Gersón y Eliezer. B. Ofni y Finés. C. Eliú y Nacor. O D. Malael y Cainán. Pues se llamaban muy bien A. Gersón y Eliezer. Lo puedes leer en Éxodo capítulo 18 versículos 3 y 4. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron nombrados por Moisés como consejo de su suegro Jetro? A. Los sacerdotes. B. Los levitas. C. Los patriarcas. O D. Los jueces. Si respondiste la D, estás en lo correcto. Muy bien, los jueces. Éxodo 18 del 13 al 27. Siguiente pregunta. ¿En cuál lugar mandó Dios a purificar al pueblo porque descendería al monte? A. En el Sinaí. B. En Horeb. C. En Moriah. O D. En Sión. Y la respuesta es muy bien, la A, en el Sinaí. Éxodo capítulo 19 menciona el desierto del Sinaí y al monte de Sinaí. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el octavo mandamiento escrito por el dedo de Dios? A. No cometerás adulterio. B. No matarás. C. No robarás. O D. Honra a tus padres. Y la respuesta es muy bien, la C. No robarás o no hurtarás. Éxodo capítulo 20, versículo número 15. Siguiente pregunta. Aparte de Moisés, Aarón, Nadab y Abiú,
¿Cuántos ancianos subieron posteriormente al monte Sinaí? ¿A 99, B 70, C 100 o D 12? Y la respuesta es muy bien, B 70 ancianos. Éxodo capítulo 24, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el lugar que Dios le mandó a Moisés construir para hablar con él? A, una sinagoga. B, un templo. C, un tabernáculo. O D, A y B son ciertas. Pues la respuesta correcta era la C. Muy bien, el tabernáculo, el famosísimo tabernáculo de reunión, Éxodo 25 del 1 al 9. Atentos, siguiente pregunta. ¿Cuántos capítulos en total componen el libro de Éxodo? A, 37 capítulos, B, 52 capítulos, C, 29 capítulos o D, 40 capítulos. Terminó el tiempo y la respuesta era muy bien, la D. Éxodo contiene 40 capítulos. Y atentos, siguiente pregunta. El libro de Éxodo termina hablando de una nube de día y de noche. A, un río. B, humo. C, fuego o D, maná. Terminó el tiempo, muy bien. C, nube de día y fuego de noche. Éxodo 40, versículos 34 al 38 y se termina allí el libro de Éxodo. Pero vamos con la pregunta bonus, por favor, concentrados para responder en los comentarios. La pregunta es la siguiente. Dice así: ¿quién fue el primer sacerdote ungido por Moisés para servir en el tabernáculo? Ya puedes responder y recuerda que tenemos este hermosísimo canal llamado Cristo al Comando Kids con contenido para nuestros niños. Recuerda, Cristo al Comando Kids lo puedes encontrar aquí en YouTube. Y también recuerda que tenemos un canal que se llama El Pan Diario, donde subimos videos todos los días, lectura bíblica todos los días, devocionales, noticiero cristiano, y ahora se nos viene una super serie la cual no te puedes perder. Sí, una serie cristiana para que traiga muchas enseñanzas a las familias. Gracias por ver este video, dale like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda que esto es Quiz Divertido.